En 1973, un hombre llamado Ingo Swann le pidieron investigadores de Stanford para que, usando sus habilidades psíquicas, observara Júpiter y les dijera lo que veía. Él afirma que Júpiter tenía un pequeño anillo, casi como Saturno, que rodeaba el planeta. Y esto no se verificaría hasta 6 años después, cuando la Voyager 1 capturó imágenes precisas del planeta por primera vez, y encontraron ese mismo anillo. Y luego la CIA le pidió que realizara visión remota del lado oscuro de la Luna. Él esperaba cráteres, silencio, un terreno sin vida, pero lo que vio estaba muy lejos de eso. Él describió torres, caminos, luces e incluso seres humanoides que no solo estaban de pie, estaban trabajando, construyendo y observando. Y lo más sorprendente es que la CIA no lo llamó loco, le pidieron más información. Esta es la historia de espías psíquicos, misiones secretas y el hombre que pudo haber visto una versión de la Luna que nadie debía ver. Esta es una historia fascinante sobre el hombre que puso a prueba sus habilidades psíquicas contra las instituciones de investigación y agencias de inteligencia mejor financiadas de todo el mundo. Y lo que encontró fue realmente fascinante. Damas y caballeros, esta es la historia de Ingo Swann. Así que siéntense, relájense y bienvenidos a Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Camp. Mi nombre es Camp Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda de campaña, donde cada semana exploro las historias más interesantes, fascinantes, controvertidas y extrañas de todo el mundo, de todas las épocas, de todas las edades, desde diferentes dimensiones hasta esta en la que estamos ahora. Y como siempre me acompaña mi querido amigo, el fenómeno griego en persona, Christos Pakadapados. ¿Cómo estás? Adiós, Christos. Ya basta, ¿de acuerdo? Basta de tanta charla, de tanto bla, bla, bla. Está bien. No tenemos tiempo para estar platicando nada más. Sabes, tenemos gente en los comentarios diciendo, oye, Christos nunca deja de hablar. Arruina cada episodio. Estoy de acuerdo. Chicos, no tenemos tiempo para andar jugando porque hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos en el mundo, que básicamente es la intersección entre el espionaje militar, la recopilación de inteligencia y lo sobrenatural. Quiero decir, esto es fascinante. Y de nuevo, no soy alguien que diga, amigo, los psíquicos son reales. Pero siempre estoy abierto a la idea, especialmente si hay alguien que pasó por algún tipo de, ya sabes, entrenamiento institucional. Tal vez estuvieron bajo algún tipo de escrutinio científico. Tal vez los investigadores lo estaban observando. Y ese es exactamente el caso con nuestro héroe de hoy, Ingo Swann. Ahora, vamos a repasar toda la historia de Ingo, desde, ya sabes, dónde nació, cómo creció, y básicamente todas las afirmaciones que hace a lo largo de su libro y sus entrevistas, ya sabes, a lo largo de su vida. Y cómo eso está corroborado con, ya sabes, investigaciones reales e información de inteligencia que ha sido publicada por el gobierno de los Estados Unidos, los puntos en común. E incluso vamos a revisar algunas de las afirmaciones que desacreditan a Ingo. Pero vamos a empezar. Así que si alguien se te acercara y te dijera, oye, ¿sabes qué? Soy psíquico, probablemente dirías, está bien, seguro, ¿ok? Probablemente estás delirando, estás tratando de hacer una estafa o algo así, estás tratando de conseguir dinero, ¿verdad? Así que eso es lo que hace a Ingo bastante interesante, porque tu primer instinto probablemente sea, sí, él probablemente es solo otro charlatán, como todos esos otros, ya sabes, adivinos o lo que sea. Pero lo que lo hace interesante, la razón por la que me atrae su historia, es que es un poco diferente. Él no necesariamente lo hace solo por dinero. No anda por ahí diciendo, oye, te voy a contar tu futuro, te voy a decir lo que va a pasar. De hecho, le preocupa mucho su reputación y evita activamente hacer afirmaciones que no puede respaldar. No va a decir algo como, oh, dentro de 500 años pasará esto. No, él intenta hacer afirmaciones solo sobre cosas que realmente se pueden verificar científicamente. Así que, en lugar de montar una tienda con una bola de cristal, él va a las universidades y se ofrece como voluntario para ser examinado por científicos. Así que piénsalo, ¿vale? Este tipo básicamente está diciendo algo como, oye, creo que tengo estas habilidades y, ya sabes, quiero que me ayudes a demostrar que tengo razón. Así que Ingo Swann nace en los años 30 en un pequeño pueblo de Colorado y eventualmente crece en un pueblo aún más pequeño, todavía en Colorado, y desde joven muestra algunas de estas habilidades de percepción extrasensorial, ya sabes, ESP, tiene estos sueños precognitivos. Está teniendo como estas visiones realmente intensas. Y si alguien no lo sabe, un sueño precognitivo es básicamente un sueño que tienes donde, cuando despiertas, puedes predecir algún evento futuro. Y muchas personas han hablado de esto y lo han documentado a lo largo del tiempo, donde básicamente dicen algo como, me fui a dormir y soñé que un avión aterrizaba en el río Hudson. Y luego se lo cuentan a su terapeuta y le dicen, oye, tuve este sueño raro, ¿qué crees que significa? Y luego, 2 días después, ya sabes, Sully Sullenberg aterriza su avión en el río Hudson.
Cosas así, donde uno piensa, oh, eso es extraño. ¿Cuál es el significado de eso? Tal vez están haciendo referencia a un recuerdo diferente que luego simplemente coincide con este nuevo recuerdo. ¿Quién sabe? Todo lo que puedo decir es que es algo que le ha pasado a la gente. Y es difícil de verificar porque no siempre puedes probarlo realmente, porque no puedes simplemente irte a dormir y decir, oh, voy a soñar, voy a tener este sueño. Pero le pasa a algunas personas. Lo documentan, la gente lo investiga. Eso es todo lo que puedo decir. Y Ingo es uno de esos chicos. Él está teniendo este tipo de experiencias. Y su familia, a pesar de haber crecido en un pequeño pueblo de Colorado, no lo descarta. ¿Sabes? No lo ignoran. No es como, oh, este es un chico loco. En cambio, de alguna manera lo apoyan y lo dejan meterse en esto como si fuera un pasatiempo, porque, de hecho, su abuela también afirmaba tener algún tipo de habilidades psíquicas o clarividentes. Así que la familia es muy abierta a este tipo de ideas. Así que durante la mayor parte de su infancia tiene una vida bastante normal. Ya sabes, va a la Universidad de Colorado, estudia biología, se gradúa y se siente atraído por las ciencias. Pero siempre, mientras está haciendo ciencia, se siente más atraído por lo místico. Eventualmente, ya sabes, se inscribe y se alista más bien en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, trabaja allí por un par de años y luego deja las Fuerzas Armadas y va a trabajar como artista en la ciudad de Nueva York. Y mientras trabaja como artista, ya sabes, de hecho, es ilustrador para la ONU en cierto momento. Y él está, ya sabes, trabajando como artista profesional, pero también hace su propio arte por su cuenta y lo muestra en exposiciones y cosas así. Y mientras está en esta comunidad artística, la comunidad artística de esa época, ya sabes, durante los años 60, está muy metida en el contraculturalismo y los psicodélicos. Y, ya sabes, el misticismo y todas esas cosas de, ya sabes, estudios extrasensoriales, sobrenaturales y paranormales. Así que para los años 70, ya sabes, él ya tiene casi 40 años y ha estado practicando mucho su propio trabajo de visión remota y clarividencia. Termina participando en experimentos en la Sociedad Americana de Investigación Psíquica. Ahora, esto no es solo un grupo marginal reuniéndose en el sótano de alguien. Esta es una organización legítima que ha existido desde finales del siglo XIX, fundada por académicos serios que básicamente quieren estudiar fenómenos paranormales usando métodos científicos reales, que es lo que deberías hacer con la ciencia, ¿no? Tienes ya sabes, estándar científico de pruebas. Y si alguien dice que tiene una habilidad increíble, es como, está bien, vamos a probarlo. Así que preparan la prueba para Swan y son bastante directos, ¿no? Lo hacen sentarse en una silla e intentan que proyecte su conciencia hacia estas cajas selladas que contienen varios símbolos u objetos. Ahora, esta es una prueba que básicamente va a intentar ver si él es capaz de hacer lo que se conoce como visión remota. Ahora, si no sabes qué es la visión remota, básicamente puedes pensar en Stranger Things. Esto popularizó la idea de la visión remota. Básicamente, alguien a través de la privación sensorial, cubriéndose los ojos, cubriéndose los oídos, es capaz de enviar su conciencia o el ojo de su mente a otro lugar, tal vez a otra habitación, o tal vez a una caja, o tal vez, ya sabes, al otro lado del mundo, a otro país, o incluso fuera de nuestro planeta, a algún otro lugar en el universo. Es una idea bastante extraña, ya sabes, y diferentes personas tienen diferentes teorías sobre por qué el gobierno de Estados Unidos y diferentes laboratorios de investigación estaban interesados en esto, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar si un ejército o una agencia de inteligencia realmente tuviera la capacidad de pagarle a alguien y que pudiera usar su conciencia para espiar a otro país, ver qué estaban construyendo, ver qué armas tenían, ver qué tipo de, ya sabes, procesamiento nuclear estaban desarrollando? Eso les daría una ventaja competitiva enorme. Y tienes que recordar, esto fue justo en medio de la época de la Guerra Fría. Así que algunas personas lo van a minimizar y van a decir, oh sí, este era el gobierno de Estados Unidos y solo están, ya sabes, dándole unos cuantos dólares a un tipo para ver si puede hacer algo. Y si puede, entonces el resultado es, ya sabes, fenomenal. Y si no puede, ya sabes, solo fueron unos cuantos miles de dólares. Seguimos adelante. Así que básicamente esta es la teoría. Y toman a Ingo y le hacen una prueba. Le muestran diferentes cajas con diferentes símbolos u objetos dentro. Y la idea era ver si podía describir lo que había dentro sin, ya sabes, ningún tipo de forma normal de saberlo. Básicamente es como un juego de adivinanzas, pero nunca llegas a ver lo que hay dentro. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante uno de los experimentos, los investigadores le presentan una caja a Swan y le piden que les diga qué hay dentro. Y él se concentra por un momento y luego simplemente levanta la mirada y dice, nada, solo oscuridad. Y el investigador como que dice, está bien, falló, pero ya sabes, no importa, intentaremos algo nuevo. Pero Swan se detiene. Dice, no veo oscuridad solo porque sea oscuridad. Es solo que el foco dentro de la caja está fundido. Y el investigador probablemente piensa, está bien, eso es un poco raro. Así que se acerca a la caja y la abre, y efectivamente el foco dentro de la caja está completamente fundido. Y ese momento realmente cambió mucho para Ingo Swan.
Y no solo fue que había demostrado algún tipo de percepción inusual, sino cómo lo hizo. Él no hizo algún tipo de declaración vaga y general que pudiera interpretarse como, oh, estoy en una habitación donde no hay nada. Es como, no, hay un foco que está apagado y no puedo ver la cosa. Y él dio una explicación específica y comprobable, y los investigadores la revisaron y dijeron, sí, lo lograste. Y eso hizo que todos los científicos realmente prestaran atención. Así que el enfoque de Swan para estos experimentos fue honesto. Cuando se equivocaba en algo, lo admitía, y cuando no estaba seguro de algo, decía, sí, no lo sé. Y no intentaba convertir sus errores en aciertos, ni hacer que todo sonara importante, y era muy directo, como diciendo, oye, a veces puedo ver cosas, a veces no, no sé por qué. Y trataba estas sesiones como se suponía que debían ser, pruebas científicas con resultados claramente correctos o incorrectos. Y empezó a correrse la voz sobre la precisión inusual de Swan en la comunidad y los científicos comenzaron a notarlo. Pero antes de que el gobierno lo reclutara, Ingo tuvo que básicamente demostrar que sus habilidades eran un poco más creíbles. Y ese foco fundido fue solo el comienzo, porque una vez que se supo que podría haber alguien que realmente pudiera hacer algún tipo de visión remota o fenómenos paranormales e inexplicables, ya sabes, la gente ha estado hablando de esto durante siglos. Y ahora hay un tipo que afirma hacerlo bajo escrutinio científico. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Él se pone en contacto con el Instituto de Investigación de Stanford. Sí, esa es Stanford, ya sabes, la prestigiosa universidad, una de las más famosas y reconocidas en todo el mundo. Y el Instituto de Investigación está muy bien financiado y cuenta con mucho personal, y lo llaman SRI. Así que SRI no era solo una instalación de investigación común. Esa es la misma organización que había estado realizando experimentos de visión remota para el gobierno durante años, de manera discreta. Y esto eventualmente juega un papel en el proyecto Stargate, del que hablaremos un poco más adelante. Pero cuando escucharon sobre la habilidad de Swan para decir lo que había dentro de esas cajas, los investigadores del SRI empezaron a preguntarse sobre, ya sabes, cosas un poco más ambiciosas. Si este tipo podía mirar dentro de una caja al otro lado de la habitación y describir con precisión lo que había dentro, ¿qué pasaría si lo dirigían hacia algo un poco más desafiante, como otro planeta? No. Sé lo que estás pensando. Esto suena loco, pero recuerda, estos no son investigadores locos trabajando en un garaje. Este es uno de los laboratorios de investigación más serios, respetados y bien financiados del mundo. Y ya habían estado, ya sabes, viendo algunos resultados inusuales con diferentes videntes remotos y viendo de lo que es capaz la visión remota. Así que dijeron, está bien, vamos a intentarlo. ¿Qué onda, chicos? Así que en 1973 se acercaron a Swan con una propuesta que debió sonar como algo loco. Querían que él hiciera visión remota del planeta Júpiter. Y lo interesante es que Ingo Swan dijo que no. Y su razonamiento en realidad fue bastante inteligente. Durante sus experimentos, él había sido cuidadoso de solo hacer visión remota de objetivos que pudieran ser verificados, ¿verdad? Como, oye, mira dentro de esta caja. ¿Qué ves? Una X roja. Sí, sabes, realmente puedes comprobarlo. Entonces, ya sabes, para él era como, ¿cuál es el valor de describir algo si no hay manera de comprobar si está bien o mal? Y en ese momento, en los años 70, no había imágenes directas y claras de Júpiter. O sea, obviamente podías ver cosas a través de un telescopio, pero nunca habían enviado una sonda allí ni ningún tipo de satélite cercano para tomar imágenes realmente. Y Swan sabía que mucha gente afirmaba tener habilidades psíquicas y que la mayoría probablemente estaban engañados o eran fraudulentos. Entonces Swan les preguntó a los investigadores cómo van a confirmar lo que él está viendo, o sea, cuál es el objetivo de hacer esto. Y le dijeron a Swan que Júpiter no fue elegido al azar, que la NASA ya había enviado las sondas Pioneer que iban en camino al planeta. La Pioneer 10 se había lanzado el año anterior y estaba programada para llegar a Júpiter a finales de 1973. La Pioneer 11 le seguiría en 1974. Así que cualquier cosa que Swan observara podría con el tiempo compararse con datos reales de las sondas espaciales que más adelante enviarían información detallada sobre Júpiter. Así que Swan escucha esto y dice, está bien, vamos a intentarlo, ¿no? Esto era justo en lo que él siempre había insistido, una manera de verificar sus observaciones, así que aceptó. Y el día de la prueba, Swan se acomodó en su silla y comenzó a describir lo que veía mientras, según su propio libro, proyectaba su conciencia hacia Júpiter. Y lo que describió, según algunos, era sorprendentemente detallado para alguien que nunca había estudiado ingeniería aeroespacial, astrofísica, ni nada por el estilo. Y la forma en que hablaba de Júpiter hablaba de un manto de hidrógeno que rodeaba el planeta y de estas enormes tormentas giratorias que parecen ciclones. Y habló sobre el color de las nubes e incluso mencionó los cristales de hielo que estaban presentes en la atmósfera. Y suena bastante loco, pero cuando las sondas Pioneer finalmente llegaron a Júpiter, empezaron a enviar datos de regreso.
Prácticamente todo lo que Swan había descrito fue confirmado. La atmósfera de hidrógeno, las tormentas giratorias, los colores, los cristales de hielo, todo lo que él había descrito estaba ahí, tal como lo dijo. Y los escépticos dentro del laboratorio de investigación, como cualquier buen científico, por supuesto, tenían sus explicaciones. Señalaron que algunas de estas características podían observarse o incluso deducirse desde telescopios en la Tierra. Por ejemplo, las tormentas de Júpiter eran visibles para cualquiera con un telescopio decente. E incluso si sabías lo suficiente sobre, ya sabes, ciencia planetaria, podrías asumir razonablemente que un gigante gaseoso como Júpiter tendría cosas como hidrógeno en su atmósfera o cristales de hielo flotando alrededor. Estas son cosas que los científicos de la época ya habían deducido sobre Júpiter. Así que los escépticos tienen un buen punto. Mucho de lo que Swan describió podría haberse atribuido a conjeturas fundamentadas de alguien que sabía algo sobre astronomía o tal vez había leído un par de libros sobre Júpiter. Y eso podría haber sido el final, excepto por una cosa. Swan describió algo que nadie había visto o realmente notado sobre Júpiter antes, algo que no podía haberse visto desde la Tierra y algo que ni siquiera las conjeturas más fundamentadas habrían incluido. Él dijo que Júpiter tenía anillos. Y él incluso lo menciona en su libro, ya sabes, de su época, Observando Júpiter. Y él dice, ya sabes, que no son unos anillos cualquiera, son anillos específicos. Según Swan, Júpiter tenía un sistema de anillos similar al de Saturno, pero mucho más pequeño y mucho más cerca del planeta. Y lo describió como compuesto de polvo y estos pequeños asteroides. Y formaba como una banda alrededor de Júpiter que sería casi imposible de ver desde la Tierra. Y cuando Swan hizo esa afirmación, todos pensaron que finalmente se había pasado, que fue demasiado lejos, como que ahora solo está inventando cosas. Y los anillos de Saturno eran obvios. Se conocían desde los años 1600, pero Júpiter, por otro lado, nadie había visto anillos alrededor de Júpiter, y las sondas Pioneer que estaban llegando al planeta ni siquiera estaban buscando anillos específicamente porque nadie pensaba que hubiera alguno. Y efectivamente, cuando Pioneer 10 y Pioneer 11 llegaron a Júpiter en 1973 y 1974, no detectaron ningún anillo. Así que ahí lo tienes. Ingo estaba equivocado. Ya sabes, él tenía un argumento. Decía, mira, hay todas estas cosas, las nubes son algo vagas, pero hay un anillo y estas sondas van y dicen que no hay ningún anillo. Pero la historia no termina ahí. Porque en 1979, 6 años después de la sesión de visión remota de Swan, la Voyager 1 llegó a Júpiter con instrumentación más avanzada y una trayectoria de vuelo diferente a la de las misiones Pioneer. Y cuando la Voyager 1 miraba hacia Júpiter con el Sol detrás del planeta, se crearon las condiciones de luz perfectas, y las cámaras de la nave espacial captaron algo que nadie había esperado. Había exactamente, como Swan lo había descrito, un tenue sistema de anillos alrededor de Júpiter. No tan grande como el de Saturno, pero definitivamente estaba ahí, compuesto de polvo y pequeñas partículas ubicadas muy cerca del planeta y prácticamente invisibles desde la Tierra. La comunidad científica quedó con razón atónita. Quiero decir, se trataba de un descubrimiento que cambiaba fundamentalmente nuestra comprensión de los sistemas de anillos planetarios. Y había sido predicho por un tipo sentado en una silla en California 6 años antes usando nada más que, según él, habilidades psíquicas. Así que Swan había hecho la suposición más afortunada del mundo sobre algo que ningún científico pensaba que fuera posible o que siquiera esperara encontrar, o de alguna manera había percibido detalles sobre Júpiter que no serían confirmados por científicos convencionales hasta 6 años después. Y este experimento de Júpiter fue tan exitoso que llamó la atención de personas mucho más poderosas que el personal de investigación universitario. Personas que empezaron a preguntarse qué más podría ver Swan si le daban los objetivos y los recursos adecuados. Y estas personas tenían preguntas específicas para las que querían respuestas. Preguntas sobre lugares que estaban mucho más cerca de casa que Júpiter, pero potencialmente mucho más delicados que cualquier cosa que Swan hubiera visto antes. Así que, para mediados de los años 70, Estados Unidos está en medio de la Guerra Fría, ¿verdad? Están buscando cualquier tipo de ventaja que puedan obtener sobre la Unión Soviética. Y el gobierno ya había estado financiando en silencio investigaciones sobre la visión remota durante años, pero la mayoría de sus sujetos de prueba había tenido muy poco éxito, si es que tuvieron alguno. Y luego llega este tipo que no solo está obteniendo resultados frecuentes y consistentes en pruebas y entornos de laboratorio controlados, sino que ya había descrito con precisión características de Júpiter. Y de repente, Ingo no era solo un sujeto de investigación interesante, él es potencialmente un activo de inteligencia. Así que el proceso de reclutamiento comienza en 1975 y se desarrolla como algo sacado de una película. O sea, esto es una locura. Y de nuevo, esto viene de la propia historia de Ingo Swan en su propio libro.
Y algunos de los detalles no necesariamente han sido verificados por fuentes externas, pero aclararemos eso más adelante. Pero en cuanto a los detalles de esto, así es como Swan lo describe. Él estaba en casa cuando suena su teléfono a las 3 de la mañana, y una llamada telefónica a las 3 de la mañana nunca es una buena noticia, pero la voz al otro lado de la línea no lo llamaba por una emergencia familiar. En cambio, la persona que llama es breve y va directo al grano. A Swan se le indicó que viajara a Washington, D.C., y al mediodía, exactamente a las 12 en punto, debía pararse frente a la exhibición del elefante en la rotonda central del Museo de Historia Natural. Eso fue todo, sin explicación, sin identificación de quién llamaba, sin discusión sobre por qué debía ir, solo instrucciones específicas dadas en un tono que sugería que no era realmente una petición, sino más bien una orden. Y la mayoría de las personas habría colgado y simplemente habría pensado, está bien, esto es como una broma o algo así. Pero recuerda, Swan había estado trabajando con instituciones de investigación financiadas por el gobierno, así que la idea de que una agencia oficial quisiera contactarlo no era completamente inesperada. Pero aún así, la naturaleza de todo esto debió hacerlo preguntarse, ya sabes, en qué se estaba metiendo. Es bastante loco. Así que Swan fue a Washington, D.C. y se paró junto al elefante al mediodía. Y justo a la hora prevista, un tipo vestido casi como con un uniforme militar, con el cabello bien cortado, simplemente se le acercó y no se presentó ni entabló conversación. En vez de eso, le entrega una tarjeta y simplemente se aleja, y la tarjeta solo tiene un mensaje breve. Dice, no hables. No hagas preguntas. Esto es por nuestra seguridad y la tuya también. Por favor, sígueme. Ahora, si yo estuviera en esa situación, probablemente solo me iría. Es como, amigo, esto es una locura. Yo solo te voy a seguir. Nadie le mostró una placa. Solo fue una tarjeta de un tipo. Recibió una llamada a las 3 de la mañana y ahora está siguiendo a un tipo fuera del Museo de Historia. Pero ya sabes, la curiosidad le gana y sigue al tipo y sube con él a un auto que estaba esperando. Y dentro del auto hay otro tipo con estilo militar, como ya sabes, de esos tipos que parecen agentes de inteligencia. Y Swan después se referiría a estos dos tipos en su libro como los gemelos, porque según él se parecían muchísimo. El segundo hombre le entrega otra tarjeta a Swan. Dice, no hable, necesitamos revisarlo para ver si tiene dispositivos de escucha. Y de hecho lo revisaron ahí mismo en el auto, buscando equipo de grabación, vigilancia o cualquier cosa. Y esto no es solo paranoia, ¿verdad? O sea, tienes que ponerte en esa situación. Durante la Guerra Fría, ambos bandos intentan constantemente infiltrarse en las operaciones de inteligencia del otro. Y la idea de que Swan pudiera ser un infiltrado soviético o que estuviera bajo vigilancia de un servicio de inteligencia extranjero era una preocupación genuina. Así que después de que terminaron de revisarlo, Swan recibe una tercera tarjeta y dice, nos gustaría tu ayuda en un proyecto adecuado a tu talento. ¿Te sientes cómodo en un helicóptero? Swan asiente con la cabeza. Luego, uno de los hombres le quita las tarjetas y le ponen una bolsa sobre la cabeza. Ya sabes, él sube al auto y se van de inmediato a toda velocidad, lo cual es algo gracioso, ¿no? Hay un tipo que potencialmente puede ver los anillos de Júpiter cuando ningún científico los ha visto jamás. Y ellos dicen, sí, vamos a ponerte una bolsa en la cabeza. Seguro puedes hacerlo. No hay manera de que puedas ver a través de esta bolsa de papel marrón, ¿verdad? Eso es una locura. Así que él dice, claro, le ponen la bolsa en la cabeza, se sube al auto y no puede ver a dónde van, pero puede sentir que el auto como que deliberadamente solo da vueltas a la izquierda, como que parece que solo están dando vueltas en círculos. Y esto probablemente lo desoriente o haga imposible que pueda volver a trazar la ruta. Y finalmente el auto se detiene, y cuando el auto se detiene, escucha que un helicóptero arranca cerca de ahí. Así que todavía con la bolsa sobre la cabeza, Swan fue ayudado a salir del auto, subió al helicóptero y lo llevaron volando a algún lugar en Washington, D.C. o cerca de ahí. Y cuando aterrizan, lo llevaron a un edificio y subieron en un elevador. Luego, finalmente le quitan la bolsa de la cabeza. Y parado frente a él está este tipo mayor que se le acerca y le dice, «Oye, soy el señor Axelrod». Ese es el nombre que Ingo dice que le dio, Axelrod. Un nombre increíble. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque necesitan renovar su zona íntima. Así es, necesitas un cambio de imagen completo para tu miembro, y lo vas a hacer con Blue Chew, porque las tabletas de Blue Chew no son solo para tener mejor sexo. No, es como si Tony Robbins le diera un discurso motivacional directamente a tu pene, ¿sabes? O sea, te vas a sentir increíble. Mira, hoy mismo me tomé una de las tabletas de Blue Chew. Y de repente, o sea, mírame, estoy radiante. Esta mesa se está haciendo pedazos debajo de mí, ¿verdad? Mi pene está dando una conferencia de prensa, ¿ok? Me siento genial. Nunca he estado mejor. Así que ya sea que estés tratando de crear, ya sabes, un momento memorable con tu dulce amor, o solo quieres darle, ya sabes, a un amigo tuyo o a una chica, ya sabes, algo loco para el grupo de chat o algo de qué chismear para las chicas. Blue Chew es absolutamente el servicio de entrega de tabletas masticables que necesitas para darlo todo.
Y la mejor parte es que tenemos una oferta especial para los oyentes de este hermoso programa. Obtén tu primer mes gratis en bluechew.com. Solo usa el código de promoción GAÑON al pagar. Todo lo que tienes que hacer es pagar $5 por el envío. Eso es como una taza de café, ¿de acuerdo? $5 por el envío. Vas a recibir Blue Chew gratis directamente en tu puerta. Así que mejora tu legado. Deja que tu nombre resuene por siglos. Y volvamos al programa. ¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gagnon o Religion Camp, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela y fueron bastante aburridos. Pero aquí no. Como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tienen. Así que si te interesa, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción, así como en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también estarán disponibles. Solo danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa. Así que Axelrod, de inmediato, él ve que Swan está bastante nervioso y le dice, relájate. Vamos a platicar, toma un puro. Y este es un detalle bastante interesante de lo minucioso que investigaron, ya sabes, a Ingo Swann. El puro que le ofrece es de la marca exacta que le gusta a Ingo Swann. Estas personas sabían lo que él fumaba antes de siquiera conocerlo, así que, una vez que ya se están acomodando, Axelrod básicamente le hace su propuesta. Él representaba a un grupo que quería que Swan participara en proyectos de visión remota, y el trabajo sería como $1,000 en efectivo cada día, que básicamente equivale a 6,000 al valor actual. Así que cada día que está ahí recibe 6,000. Así de fácil, sin condiciones. Aquí tienes. Un gusto verte. Y era una oferta bastante difícil de rechazar, especialmente para alguien que había estado trabajando principalmente con presupuestos de investigación universitaria y luego como artista. Y ya sabes, él se ganaba bien la vida, pero 6,000 al día es una locura. Pero, por supuesto, hay algunas condiciones. Ya sabes, siempre hay un truco cuando el gobierno intenta ofrecerte mucho dinero. Primero, Swan no podía contarle a nadie sobre el trabajo que estaba haciendo, no solo por un par de meses o un año. Tendría que esperar 10 años antes de poder contarle a alguien sobre en qué estaba trabajando, total secreto, sobre todo lo que vería y haría. Segundo, durante todo el proyecto, Swan tendría que permanecer en sus instalaciones. Le proporcionarían alojamiento, comidas, gimnasio y recreación, básicamente todo lo que quisiera, pero no puede salir. Y estaría bajo vigilancia constante por parte del gobierno, supuestamente para su propia protección, pero también para asegurarse de que no filtrara información sobre lo que estaba haciendo. Y recuerda, Swan todavía no tiene idea de qué quieren que vea, ¿verdad? Como cuando había estado haciendo visión remota de Júpiter para investigadores universitarios, pero ellos no requerían, ya sabes, esconderlo y ponerle una bolsa en la cabeza y llevarlo volando a estas instalaciones secretas para el gobierno. O sea, esto es un nivel completamente diferente. Y Axelrod parecía percibir lo que Swan estaba pensando, pero no ofrecía ningún detalle sobre el trabajo real. Pero el mensaje era claro, ¿verdad? Acepta los términos primero, luego te diremos lo que queremos que hagas. Así que después de una larga pausa, Swan básicamente dice, claro, hagámoslo. Y Axelrod básicamente apaga un cigarro, le da la mano y dice, perfecto, descansa, mañana empezamos. Así es como lo reclutan, y básicamente ese es su primer día trabajando dentro del gobierno de Estados Unidos. Así que, en este punto, Ingo Swann se va a dormir y no tiene idea de lo que va a estar viendo. Supongo que probablemente está pensando, bueno, ya sabes, estos son tiempos de la Guerra Fría. Quieren que vaya a ver una instalación nuclear soviética o, ya sabes, quieren que espíe en Vietnam. Quieren que haga algo. Está bien. Quieren que haga algo relacionado con lo militar. Pero según Ingo Swann, eso no fue lo que le pidieron hacer. Querían que él observara el lado oscuro de la luna. Entonces, se despierta. Axelrod le dice que su objetivo sería la luna, y Swann estaba, ya sabes, completamente confundido. Él decía, ¿qué? Y Axelrod lo dejó claro desde el principio, oye, no vas a hacer preguntas, solo te vamos a dar coordenadas y tú vas a ir a verlo. Así que el trabajo de Swann era observar e informar, no entender lo que estaban haciendo o por qué. Así que a Swann le dieron una lista de coordenadas específicas en la luna y le dijeron que las revisara sistemáticamente, una por una.
Y tampoco son ubicaciones al azar. Alguien había seleccionado cuidadosamente estas coordenadas por alguna razón específica, pero a Swan no le dijeron cuáles podrían ser esas razones. Así que se acomoda en su silla y comienza su proceso de proyectar su conciencia hacia el primer conjunto de coordenadas. Y Swan esperaba ver lo que, verías en, las grabaciones de los astronautas del Apolo o algo así, ¿no? Como un mundo árido, sin aire, cubierto de cráteres, polvo y rocas. Y los primeros lugares coincidían bastante bien con sus expectativas, ¿verdad? Él describió todo, desde, suelos de cráteres hasta campos de rocas y prácticamente solo cosas estándar que, un astrónomo te diría, o si hubieras visto, las grabaciones del alunizaje, dirías, sí, eso es básicamente lo que vi. Pero a medida que Swan avanzaba por más coordenadas, empezó a notar cosas que realmente no tenían sentido. Por ejemplo, empezó a describir lo que parecían ser huellas en la superficie de la Luna, y no el tipo de huellas que dejaron los vehículos lunares, que eran bastante pequeñas y estaban limitadas a áreas específicas. Él ve patrones de huellas extensas que sugieren que maquinaria pesada había estado operando en grandes secciones de la superficie lunar. También informó haber visto patrones en la superficie que parecían haber sido creados por el viento. Pero todos, saben que la Luna no tiene atmósfera, no hay viento, lo que significa que no hay patrones de viento ni erosión. Así que, según Swan, él dice que eso es lo que vio. Y en este punto, realmente no tiene sentido para él. De hecho, mientras continuaba su inspección de las coordenadas, Swan empezó a tener la clara impresión de que sí había algún tipo de atmósfera en las áreas que estaba observando. No como una atmósfera densa como la de la Tierra, pero definitivamente algo más que el vacío perfecto que los científicos, dicen que rodea la Luna. Entonces, Swan se encuentra con algo que lo hace detenerse y reflexionar. Cuando mueve su conciencia a un cráter específico, se encuentra rodeado por una especie de neblina verdosa, como una niebla, casi como, algo que verías en una película de terror. Es simplemente extraño. Él está en ese cráter y está viendo esa niebla. Y luego, en algún lugar dentro de la neblina, hay algo que está generando luz, que está proyectando una luz verde a través de toda esa niebla. Y en este punto, él está como, ¿qué? ¿Dónde estoy? Como que piensa, ¿realmente estoy en la Luna ahora mismo? Esto no tiene sentido. ¿Por qué estoy viendo esto? Y aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Swan señala, según su propio libro, que la luz que veía era difusa en lugar de ser nítida y, la luz dura que esperarías en la Luna, ¿verdad? Y en este tipo de mundo sin aire ni atmósfera, la luz viaja en líneas rectas, sin dispersarse, lo que crea una gran diferencia entre las áreas brillantes y estas sombras profundas. Pero la luz difusa requiere una atmósfera para realmente dispersar los fotones y suavizarla, ¿verdad? Así que si Swan estaba viendo luz difusa en la Luna, algo estaba dispersando la luz. Esto no tenía ningún sentido para él, así que empieza a acercarse para investigar la luz. Y describe que vio algo que parecía un aeropuerto o algo así. Y no era como una formación natural, sino claramente como estructuras artificiales que le recordaban a pistas de aterrizaje y casi como una base militar. Vio estos edificios grandes que parecían hangares de aviones y caminos que conectaban diferentes áreas y diferentes torres de distintas alturas y maquinaria pesada. Y no tenía ningún sentido para él lo que estaba viendo, pero continuó su visión remota del área y descubrió que esto no era solo una instalación aislada. Había caminos que parecían estar conectados a puentes tendidos entre cráteres y conectaban diferentes partes de lo que parecía ser esta extensa red de infraestructura. Y en todo este complejo masivo que ahora está observando, dice que vio evidencia de actividad industrial, cortes en las paredes rocosas que eran, perfectamente redondos y que parecían haber sido perforados por equipo y maquinaria gigante de movimiento de tierra. Y estos no eran como cuevas o cráteres naturales, eran como excavaciones precisamente diseñadas que sugerían que alguien estaba extrayendo o tomando materiales de la superficie de la Luna. Todo esto, incluso para Ingo Swan, era bastante extraño. Y así, cuando se mueve a otro conjunto de coordenadas, Swan encontró estructuras que emitían diferentes colores de luces. Y estas luces no eran como los típicos colores intensos y de un solo tono que esperarías de las máquinas. Casi tenían una sensación orgánica, cambiando entre colores que parecían cumplir casi una función de comunicación o de operación. Pero algunas de las estructuras más extrañas eran una serie de edificios en forma de cúpula que parecían tener ventanas. Y ve estas ventanas y se dirige hacia ellas, como si su conciencia ahora se estuviera moviendo hacia ellas. Y a pesar de toda la oscuridad en la Luna, Swan pudo ver lo que describió como una fina neblina dentro de las estructuras, junto con ese mismo tipo de luz verde que parecía filtrarse a través de ella. Y recuerda, Swan había sido entrenado para observar y reportar sin exagerar.
Y su éxito en todos sus experimentos anteriores se debía precisamente a esta habilidad de simplemente decir, esto es lo que vi, esto es lo que pasó, listo. Detalles verificables en lugar de impresiones vagas. Así que cuando informó haber visto ventanas y efectos atmosféricos dentro de estas estructuras lunares, estaba describiendo estas cosas, ya sabes, según él, tan precisamente como podía. Pero lo que vio después cambiaría fundamentalmente los límites de cualquier tipo de credibilidad científica. Él observa más de cerca las ventanas y comienza a mirar realmente a través de las ventanas. Y mientras está básicamente justo frente a la ventana, con su conciencia mirando dentro de esta cosa, en la luna, que de nuevo, sé que suena loco, pero esto es lo que él dice. Él comienza a distinguir a estos seres de tipo humano moviéndose dentro. Y los describió como que parecían casi humanos, pero no exactamente. Como que sus proporciones básicas y sus movimientos eran generalmente humanos, pero no podía distinguir exactamente qué eran o qué estaban haciendo a través de la ventana. Pero lo que sí podía ver era que había una zona de mucha actividad. Estos seres, o lo que fueran, estaban muy ocupados y estaban haciendo algún tipo de trabajo u operación. Y Swan caracterizó la escena general como una especie de instalación de investigación en funcionamiento o algo así, con seres moviéndose de manera intencionada entre diferentes áreas, operando equipos y participando en lo que parecían actividades coordinadas. Y esto no era como una instalación abandonada o un puesto avanzado. Lo que estuviera ocurriendo estaba ocurriendo en ese momento. Y Swan continuó observando, tratando de reunir la mayor cantidad de detalles posible para su informe. Y algo que vio hizo que un escalofrío recorriera toda la instalación, no solo en la Luna, sino también en Estados Unidos. Los seres, de repente, simplemente dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y se voltearon hacia la ventana desde donde Swan los estaba observando, y simplemente se dieron cuenta de que él estaba ahí. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban siendo observados por algo o alguien, y simplemente se detuvieron. Y Swan inmediatamente sintió como una ola de nerviosismo lo invadía. Esto nunca le había pasado antes en su experiencia de visualización, que él estuviera observando algo y que eso lo observara a él también. Y estos seres no solo estaban mirando en su dirección al azar, ellos eran conscientes de su presencia, aunque él estuviera a cientos de miles de millas de distancia en la Tierra. Pero él sabía que ellos lo estaban observando y él los estaba observando a ellos. Entonces le dice a Axelrod, el tipo que realmente está conduciendo el experimento, que está sentado en la habitación con él físicamente, le dice, ellos me ven. Y Axelrod le dice instantáneamente a Swan, regresa. Pero la situación sigue escalando. Swan observa cómo más seres se reúnen en las ventanas y comienzan a hacer algo horripilante. Comenzaron a señalarlo directamente a través de la ventana por la que Swan los observaba con su conciencia. Y sabían exactamente dónde estaba, aunque su cuerpo físico estaba sentado en una silla en una instalación secreta en la Tierra. Axelrod le dice con vehemencia a Swan, sal de ahí, regresa. Y la urgencia en su voz sugería que esto no era simplemente, ya sabes, que él no supiera lo que estaba pasando. Esto no parecía un desarrollo inesperado. Era real. Esto era peligroso. Cualquiera que fuera el protocolo para este tipo de misión de visión remota, Swan aparentemente había activado algún tipo de riesgo de seguridad que requería acción inmediata. Así que Swan fuerza a su conciencia a desconectarse. Y así, Swan está de regreso en la silla, abriendo los ojos lentamente y reajustándose a su entorno físico, mirando a su alrededor. Y encuentra a Axelrod mirándolo con una expresión de preocupación, como diciendo, ¿qué acabas de ver? Pero también con la confirmación de que, ya sabes, él ya se había encontrado con algo que de alguna manera esperaba. Y Swan básicamente se volteó hacia Axelrod y le preguntó, ya sabes que son psíquicos, ¿verdad? Y Axelrod básicamente solo volvió a mirarlo y le dijo, eso es todo por hoy, descansa un poco. Así que Ingo se va a dormir. Y todo el tiempo está pensando como, ¿qué acabo de ver? ¿Qué fue eso? ¿Fue como una prueba? ¿Me drogaron? ¿Estaba bajo LSD? ¿Qué acaba de pasar? ¿Y qué clase de seres sentirían que estaban siendo observados desde cientos de miles de millas de distancia? ¿Sabes? Era posible que las agencias de inteligencia de Estados Unidos se toparan con algo que fuera más complicado o interdimensional. Y si las observaciones de Swan son correctas, eso sugiere que hay, ya sabes, algún tipo de presencia extraterrestre activa, lo cual es una locura, ¿no? No solo ese tipo de afirmación, ya sabes, sino la idea de que estas cosas también eran psíquicas, o tal vez esto era una línea de tiempo diferente, o quién sabe exactamente qué pasó. Pero esto es, según Ingo Swan, lo que él escribió y lo que vio.
Así que, ya sabes, para una agencia como la CIA que depende de recabar información de inteligencia sin ser notada, esto representa un desafío interesante. No solo se enfrentan a la posibilidad de vida extraterrestre, se enfrentan a la posibilidad de extraterrestres que también podrían vigilarlos a ellos. Así que básicamente concluye su investigación con esta agencia gubernamental y es dado de baja. Y básicamente ese es el final de su tiempo haciendo este tipo de experimentos. Pero a partir de aquí, las cosas se ponen un poco más extrañas. Después de unos 6 meses de regresar de esta instalación, Swan intenta volver a su rutina normal, pero la experiencia lo ha cambiado fundamentalmente. Nunca había visto nada parecido en ninguno de sus otros ensayos psíquicos o, ya sabes, estudios de laboratorio o algo así. Así que se guarda su preocupación por mantener el secreto, pero el conocimiento de alguna manera le pesa. Y aparentemente, su participación en el programa gubernamental de visión remota lo convirtió en una persona de interés para más que solo las agencias de inteligencia estadounidenses. El siguiente capítulo de la historia comienza en un día completamente normal. Está haciendo algo totalmente mundano. Solo está haciendo las compras del supermercado. Y él estaba caminando por un supermercado, probablemente, ya sabes, tratando de comprar comida y, ya sabes, agarrar algunas cosas. Y de repente ve a una mujer en la tienda de comestibles que, según él, es simplemente hermosa. Él la describe como alguien extraordinariamente atractiva. Estamos hablando de alguien que se vería como una supermodelo. Y ella lleva puesto un atuendo muy revelador, como un top de bikini y shorts muy cortos. Y, ya sabes, él dice que ella anda en tacones altos caminando por la tienda de comestibles, solo tratando de impresionar a todos estos cabrones, ¿sabes? Así que, en circunstancias normales, Swan probablemente habría apreciado, ya sabes, a una mujer hermosa y simplemente habría seguido adelante. Pero dijo que el encuentro se sintió diferente, que mientras la miraba, experimentó lo que describió como una sensación profunda de que esta mujer era, ya sabes, algo diferente, y que ella también lo estaba mirando a él. Y todo eso le pareció muy extraño en ese momento. Y ya sabes, este tipo, imagínate, recibe una llamada a las 3 de la mañana. Va a esta instalación secreta del gobierno, empieza a observar la luna, y ahora esta mujer hermosa pasa junto a él y está sintiendo vibras extrañas de ella. Entonces, lo que hace esto interesante es que mientras Swan está procesando estos sentimientos al ver a esta mujer, y ella como que lo está mirando y él la está mirando a ella, y tienen como esta química extraña, y luego ella simplemente sigue caminando. Él se da la vuelta y ve a 2 hombres que ya había visto antes. Son los 2 gemelos que originalmente le habían dado las tarjetas cuando estaba en el Museo Nacional de Historia Natural de DC, y simplemente están ahí parados dentro de la tienda de abarrotes. Y de repente, esto ya no se trata solo de una mujer atractiva que ve en el supermercado, esto se trata de vigilancia. Lo están vigilando y existe la posibilidad de que su participación en esta investigación psíquica del gobierno lo haya puesto en la mira de alguien más. Así que entra en pánico y sale de la tienda. Pero mientras va manejando a casa, empieza a asimilar el peso de lo que acaba de pasar. Y piensa, ¿me están siguiendo a todas partes? ¿Me están vigilando todo el tiempo? ¿El gobierno sigue monitoreando todo lo que hago aunque la misión ya terminó? Y más importante aún, su interés en su interacción con esa mujer en específico sugería que había, ya sabes, algo sobre ella que les preocupaba. Esa noche, el teléfono de Swan suena y le indican que vuele a Nueva York de inmediato y que esté en la estación Grand Central a la mañana siguiente para esperar el contacto. La misma comunicación misteriosa, como de no hacer preguntas que había recibido antes, sucede de nuevo. Entonces, ¿qué hace él? Él se presenta. Y cuando llega a Grand Central, ve a uno de los gemelos parado cerca de un teléfono público. El hombre le hace señas para que se acerque, y en cuanto Swan se acerca, el teléfono suena y es el señor Axelrod. Así que de inmediato, Axelrod empieza a interrogar a Swan sobre su encuentro con la mujer. Quería saberlo todo. ¿La habías visto antes? ¿Ella se dio cuenta de él? ¿Él se le acercó? ¿Intentó hacer contacto? Y si ella lo había seguido, ¿cuál era la relación entre ellos? Y la intensidad del interrogatorio de Axelrod dejaba claro que esto no era solo mera curiosidad. El gobierno estaba realmente preocupado por esta mujer, quién era y por qué sus caminos se cruzaban siquiera. Y al principio, Axelrod sospechaba de Swan, presionándolo sobre si la conocía o si ella podría haberlo estado buscando a propósito. Pero cuando Swan dijo firmemente que nunca la había visto antes, que no sabía quién era, su tono cambió de sospechoso a protector. Y básicamente solo le dice a Swan, si alguna vez la vuelves a ver, no le hables, no te le acerques, evítala a toda costa. Y durante la misma conversación telefónica, Axelrod y Swan hablan sobre la visión remota y cómo van las cosas con su, ya sabes, progreso personal en la visión remota, ya sabes, en su pasión, básicamente. Y Swan le dice que está llegando a como un 65% de precisión, pero que todavía no lo logra completamente.
Y luego Axelrod le da instrucciones específicas. Él dice que cuando su precisión llegue al 65%, debe escribir el número 65 en una hoja de papel, dejarla en su escritorio y no decirle a nadie, y que ellos se pondrían en contacto. Así que, durante aproximadamente un año, Swan se enfoca en mejorar sus habilidades de visión remota mientras trata de procesar todo lo que ha estado pasando, desde, ya sabes, la misión lunar hasta ser seguido en esta tienda de abarrotes. Y está practicando y perfeccionando sus técnicas, y luego gradualmente va mejorando su precisión. Y cuando finalmente alcanza el umbral del 65%, sigue las instrucciones. Escribe 65 en un pedazo de papel, lo coloca en su escritorio antes de irse a casa por la noche. A la mañana siguiente, Swan descubrió algo que reforzó lo completamente que estaba siendo monitoreado o quizás observado mediante visión remota. A pesar de que su oficina estaba cerrada con llave y nadie conocía el código de acceso, la nota había desaparecido. En su lugar había una ligera capa de lo que parecía ser polvo, y escrito en el polvo había básicamente dos palabras que decían: «Espera que te contacten». Alguien no solo había entrado a la oficina cerrada sin activar ninguna alarma, ni dejar señales de entrada forzada, ni nada por el estilo, pero también habían dejado un mensaje usando un método que parecía recordarle a Swan que estas personas tenían capacidades mucho más allá de la vigilancia normal. ¿Qué tal, amigos? Estoy de gira, así es. Voy a Chandler, Arizona, San Diego, California, Burlington, Vermont, Montreal, Toronto, Detroit y muchas otras fechas que estaré agregando a mi sitio web, marcagnonlive.com. Me encantaría verlos ahí. Obviamente, si no lo saben, soy comediante de stand-up, y el stand-up es mi pasión. Es lo que más me gusta hacer, y ver que todos ustedes asisten a los shows realmente le da sentido a mi vida. Me quedo después del show para saludar a todos, así que si quieren venir, checar el show y saludarme, significaría muchísimo para mí. Pueden verme en todas estas fechas y más en mi sitio web, marcagnonlive.com, y nos vemos en la gira. ¿Qué onda, amigos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque tenemos mercancía. Si no lo sabían, tenemos mercancía de Camp Research and Development. La pueden ver justo aquí. Además, mi amigo Andrew Schultz estaba pasando el rato con su familia, divirtiéndose. De repente, un tipo se le acerca y le dice: «Oye, ¿qué onda, Schultzy?» Y adivinen qué traía puesto, esta camiseta de aquí. Así que un saludo a esa leyenda, quien quiera que seas. Eres un chingón, te lo agradezco. Y si quieres conseguir tu propia ropa de camp, ve a campare.com. Estamos lanzando todo tipo de ropa nueva. Aquí puedes ver algunas imágenes de los productos que tenemos, y cada vez que compras una camiseta, ayudas directamente a que este programa siga funcionando. Es una gran ayuda. Y estoy muy agradecido con todos los que usan la ropa, especialmente en los shows en vivo. Verlos usando las camisetas en los shows realmente hace que mi vida sea lo más genial de todas. No puedo creer que la gente realmente esté usando ropa que mis amigos y yo diseñamos mientras nos mandamos mensajes por iMessage de: «Oye, ¿crees que esto está cool?» Es la cosa más loca del mundo, y estoy muy agradecido con todos los que lo hacen. Échale un vistazo. Tenemos el enlace en la descripción. Vamos a regresar al programa. Así que unos días después, el contacto llega de la manera más casual posible. Swan iba a la cafetería de la universidad para almorzar cuando el señor Axelrod simplemente apareció y se le acercó como si fueran viejos amigos y básicamente le dijo: «¿Puedes ausentarte 3 o 4 días?» Cuando Swan dice que sí y pregunta a dónde iban, el señor Axelrod simplemente sonríe y hace una pregunta que debió haber hecho que la mente de Swan se acelerara. Básicamente solo lo mira y le dice: «¿Alguna vez has visto un ovni?» No fue solo una pregunta, fue la manera en que la hizo, como casual, pero con mucho significado. Es como si lo que estaban a punto de hacer no solo fuera extraño, era algo que volvería a cambiar la comprensión de Swan sobre la realidad. Así que volaron hacia el norte durante unas horas en un jet privado, y basándose en el tiempo de vuelo y la dirección, Swan escribió en su libro que asumió que habían aterrizado en algún lugar, tal vez en Alaska. Y era en medio de la noche cuando llegaron, y el paisaje estaba oscuro, frío y completamente desolado. Así que Swan, Axelrod y los dos gemelos, ya sabes, los dos tipos como de inteligencia que había conocido antes, se subieron a una camioneta sin marcas. A Swan le dieron un traje térmico para protegerlo del frío y le pidieron que se quitara cualquier objeto de metal que llevara, como relojes, una hebilla de cinturón, cualquier cosa que pudiera interferir con el equipo sensible o crear algún tipo de firma electromagnética. Y condujeron durante 2 horas por las montañas y por los caminos a lo largo de las montañas, que parecían diseñados para desorientar a cualquiera que intentara seguirlos. Y finalmente, se detuvieron bajo un grupo de pinos que parecía estar junto a un lago remoto. Axelrod enfatizó que el silencio absoluto era fundamental para su seguridad y que tendrían que caminar durante 45 minutos hasta su punto de observación, sin poder hablar ni hacer ningún tipo de ruido durante el trayecto. Los gemelos estaban equipados con lo que parecían ser gafas de visión nocturna. Y mientras Swan no tenía nada y apenas podía ver aproximadamente 1 metro frente a él en la oscuridad, finalmente habían llegado a su destino al borde del lago.
Axelrod susurró las instrucciones finales a Swan. Debía observar todo lo que sucediera, pero debía permanecer completamente en silencio y lo más inmóvil posible. Swan escribió que Axelrod le advirtió sobre ellos, que son seres o fuerzas que podrían detectar estas perturbaciones muy fácilmente. Cuando Swan preguntó quiénes eran, Axelrod simplemente se llevó el dedo a los labios y le dijo, «Oye, cállate». Así que los 4 hombres se acomodaron en posición con vista al lago y esperaron, y durante mucho tiempo no pasó nada. Entonces uno de los gemelos hizo un gesto sutil con la mano y Axelrod les avisó que estaba comenzando. Al principio, Swan no vio nada inusual. Había algo de niebla sobre el lago, lo cual, ya sabes, no era particularmente notable, dado que la diferencia de temperatura entre el agua y el aire frío era marcada, pero siguió observando y la niebla empezó a cambiar. Y en lugar de esa niebla grisácea normal, la niebla empezó a emitir su propia luz. Primero, brilló con lo que Swan describió como un azul neón, y luego cambió a lo que él llamó un púrpura furioso. Luego, algo emergió del agua que desafió todas las expectativas que Swan pudiera haber tenido sobre lo que estaban a punto de observar. Él escribe en su libro que era como una nave triangular de aproximadamente 27 metros de ancho y que salió directamente del lago, y no estaba simplemente flotando en la superficie como un bote. En realidad, estaba emergiendo desde debajo del agua, como si hubiera estado sumergida. Y la nave emitía un zumbido bajo y pulsante que Swan dijo que podía sentir tanto como escucharlo. Y cuando la nave se estabilizó sobre el agua, de repente salieron haces de luz desde varios puntos de su superficie. No eran reflectores ni balizas de navegación, eran haces de energía concentrada que golpeaban ubicaciones específicas alrededor del lago, como si estuvieran siendo dirigidos de manera deliberada. Y los hombres decidieron que necesitaban salir de ahí, y se movieron justo a tiempo porque uno de esos haces golpeó exactamente el área donde habían estado sentados momentos antes. Swan escuchó un fuerte chasquido, casi como un trueno o algo así, y luego sintió escalofríos, ya sabes, casi como si fuera una descarga electromagnética. Así que, fueran lo que fueran esos haces, según Swan, tenían suficiente energía para básicamente dañar cualquier cosa en su camino, pero la parte más sorprendente de este encuentro aún estaba por venir. Mientras Swan observaba la nave mientras se movían a su nueva posición, fue testigo de algo que básicamente violaba todo lo que él pensaba que sabía sobre física. El agua del lago estaba siendo absorbida hacia arriba, dentro de la nave. Básicamente, lo que él describió era como una cascada al revés, casi como si la nave de alguna manera estuviera extrayendo el agua del lago para algún propósito. Y dice que todo el encuentro duró como 15 o 20 minutos, aunque afirma que el tiempo parecía estar algo distorsionado durante el evento y no está exactamente seguro de cuánto duró. Luego, tan repentinamente como apareció, la nave descendió de nuevo al lago y desapareció bajo la superficie. En el camino de regreso al aeropuerto, todos permanecieron completamente en silencio. Swan miraba por la ventana, tratando de procesar lo que había presenciado e intentando encajarlo en algún tipo de marco lógico. Y cuando el sol empezó a salir, llegaron al aeródromo. Swan finalmente rompió el silencio y dijo, «Creo que sé lo que está pasando». Axelrod lo animó. «Adelante», continúa. Y Swan básicamente dijo que creía que era un dron no tripulado en una misión de reabastecimiento, que están, ya sabes, extrayendo minerales en la Luna y que por alguna razón necesitan nuestra agua. Y fue la primera vez que Swan empezó a conectar los puntos entre su visión remota de la Luna y el desarrollo de este encuentro ovni. Si realmente había actividad industrial en curso en la superficie de la Luna, como él había reportado, entonces esas operaciones no simplemente aparecerían de la nada. Necesitarían suministros. Y uno de los recursos más esenciales para cualquier tipo de operación continua, especialmente en algún tipo de terreno hostil, sería el agua. Axelrod sonrió un poco, según Swan, y por supuesto no confirmó ni rechazó la teoría. Simplemente le estrechó la mano a Swan y le dijo, «Oye, muchas gracias por tu servicio, gracias por venir», y luego le indicó que regresara al avión. Swan terminaría volando de regreso solo, y resultó que nunca volvería a ver al señor Axelrod ni a los gemelos jamás. Pero las implicaciones de todo lo que había experimentado, desde la Luna hasta esa mujer misteriosa y ahora el ovni, se quedarían con él por el resto de su vida. Porque si sus conclusiones son correctas, significaría que la Tierra no solo está siendo visitada por seres extraterrestres, sino que estos seres estaban cosechando activamente nuestro planeta y nuestros recursos para apoyar algún tipo de operación a gran escala. Y el hecho de que nuestro propio gobierno, de hecho, parecía estar al tanto de esto y lo mantenía clasificado en los niveles más altos, generaba muchas preguntas sobre qué más podrían saber o, ya sabes, por qué esto no se hacía público.
Así que Ingo Swann terminó viviendo, ya sabes, una vida larga y continuó haciendo este tipo de investigaciones y eventualmente publicó un libro que sacudió bastante al mundo paranormal y parapsicológico. Y terminó falleciendo en 2013, pero definitivamente dejó una historia que perduró por mucho tiempo. Y probablemente estés pensando lo mismo que todos los demás. ¿Cuánto de esto podemos realmente creer, verdad? Quiero decir, estamos hablando de un espía psíquico, bases industriales alienígenas y la extracción de recursos por parte de ovnis. Es como si fuera una película. Es una locura. Y suena como que, ya sabes, este tipo tal vez lo inventó o tal vez exageró. Pero aquí está lo que hace que la historia de Swann sea un poco diferente de, ya sabes, una típica abducción alienígena. Así que hay un par de elementos de esto que se pueden verificar externamente. Por ejemplo, los cimientos de toda la historia, el trabajo de Swann con la CIA. Esto no es una afirmación sin fundamento que tengamos que aceptar por fe. Más tarde, salieron documentos de la CIA que confirmaron que Swann participó en sus programas de visión remota. Y puedes leerlos tú mismo en el sitio web de la CIA, solo busca información sobre el proyecto Stargate. Y encontrarás cientos de páginas de documentos desclasificados que detallan su investigación de una década sobre fenómenos psíquicos y visión remota. Y estos documentos no solo mencionan a Swann de pasada, contienen informes detallados de sus sesiones, evaluaciones de su precisión y valoraciones de su utilidad como recurso de inteligencia. Y esto no era una operación marginal escondida en un sótano. La CIA gastó mucho dinero intentando desarrollar estas habilidades de espionaje psíquico. Ahora, la existencia de estos programas no prueba que la visión remota realmente funcione, pero sí prueba que nuestro gobierno pensó que podría funcionar y que podían invertir algún tipo de recursos en probarlo. Y definitivamente prueba que Swann estuvo involucrado en los niveles más altos de este tipo de programas clasificados. Y luego está lo de Júpiter, que sigue siendo una de las pruebas más convincentes sobre Swann, ¿verdad? Quiero decir, él describió anillos alrededor de Júpiter en el 73 que nadie había visto y que no serían confirmados por las sondas. Desde el 73 o 74, y luego fue confirmado 6 años después por la Voyager 1, cuando fotografiaron el sistema de anillos que Swann había descrito con precisión. O sea, eso va más allá de una simple suposición afortunada. Personalmente, ni siquiera sé qué pensar de eso. Es bastante extraño. Y las personas que trabajaron directamente con Swann también dan testimonios convincentes sobre su credibilidad. ¿Sabes? No eran creyentes ingenuos en fenómenos psíquicos. Son científicos, profesionales de inteligencia e investigadores que tenían todas las razones para ser escépticos sobre este tipo de afirmaciones y sacar a la gente del programa y dejar de pagarles dinero. Sin embargo, todos los que trabajaron con Swann salieron convencidos de que, ya sabes, él realmente estaba experimentando algo inusual que era difícil de explicar. Pero no todas las partes de la historia de Swann resisten el mismo nivel de escrutinio. Así que, la mujer misteriosa en el supermercado, por ejemplo, la suposición inmediata de Swann fue que se trataba de algún tipo de mujer extraterrestre y como una especie de recipiente de piel humana. E incluso, ya sabes, según los estándares de sus otras experiencias, esa es bastante extraña. Hay una explicación mucho más lógica, dado el contexto histórico. Probablemente era una espía soviética. Recuerda, esto es en los años 70, justo en medio de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética están involucrados en lo que podrías llamar con precisión una carrera armamentista psíquica, ¿verdad? Ambos bandos están tratando de desarrollar cualquier tipo de ventaja en inteligencia, cualquier tipo de habilidades que el otro bando no tenga. Y eso incluye estas operaciones de inteligencia paranormal. Y sabemos por documentos desclasificados que los soviéticos tenían sus propios programas de visión remota y que ambos países estaban tratando activamente de penetrar las operaciones del otro. Así que el hecho de que Swann estuviera bajo vigilancia de la inteligencia estadounidense, ya sabes, y que específicamente le advirtieron sobre eso. Esta mujer sugiere que representa algún tipo de amenaza para la seguridad, probablemente una trampa sexual soviética. Básicamente, una mujer hermosa que intenta acercarse a los espías o activos de inteligencia más exitosos de Estados Unidos, ya sabes, y básicamente trata de obtener algún tipo de información de ellos. El encuentro con el ovni en el lago es otra parte de la historia que levantó muchas banderas rojas. Quiero decir, todo esto es simplemente una locura y muy conveniente. Axelrod sabía exactamente cuándo aparecería la nave. Y si el objetivo era simplemente que Swann observara y verificara la existencia, ¿por qué no pudieron haber hecho eso solo con visión remota? Después de todo, si podía ver Júpiter, probablemente también podía llegar a Alaska. Y el hecho de que tuvieran que transportarlo físicamente al lugar donde todo sucedió como se esperaba, sugiere que esto podría haber sido algún tipo de demostración o algo así, en lugar de un encuentro genuino con un ovni. Tal vez estaban probando tecnología militar experimental y querían ver cómo la interpretaría. O tal vez estaban probando al propio Swann para ver cómo reaccionaría ante este tipo de encuentro extraño.
Y luego tienes las observaciones de la Luna, que probablemente son las más difíciles de evaluar porque no pueden ser verificadas de manera independiente, ¿verdad? La NASA controla qué fotografías de la Luna muestran al público y han sido notoriamente silenciosos sobre cualquier cosa que se consideraría anómala o extraña. Pero sí tenemos reportes de otros practicantes de visión remota que participaron en programas similares y sus descripciones de la actividad lunar son extrañamente consistentes con las observaciones de Swan. Pero la consistencia entre personas que forman parte del mismo programa en realidad no prueba la precisión. Eso solo podría probar que tal vez todos están siendo influenciados de alguna manera consistente o tal vez escucharon la historia de Ingo y simplemente están repitiendo lo que escucharon de él. Y aquí es donde llegamos a la pregunta fundamental que determina cómo interpretas todo lo demás. O sea, ¿tú crees que la visión remota es posible? Si no lo crees, entonces, por supuesto, ninguna de sus afirmaciones sobre lo que vio en cualquier lugar podría tomarse en serio, y que tal vez fue influenciado por estos investigadores y, ya sabes, quizá adivinó una respuesta por suerte. Quizá era muy inteligente e intuitivo, y leyó algunos libros o habló con algunos, ya sabes, astrónomos exitosos y pudo adivinar los anillos de Júpiter. ¿Quién sabe? Pero solo tiene una imaginación vívida y una habilidad para inventar cosas, quizá tan buena que ni siquiera sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Pero si crees que la visión remota es potencialmente posible, entonces sus observaciones son completamente diferentes, ¿verdad? Si la visión remota es posible y si fue algo preciso, entonces, ¿qué fue lo que vio? Tal vez sus supervisores le dieron coordenadas de otro lugar. Tal vez lo enviaron a un set de filmación. Tal vez lo enviaron a un foro de filmación en California donde estaban haciendo algún tipo de prueba extraña para ver si realmente podía ver algo y cómo lo interpretaría. Tal vez lo enviaron a la Luna, y hay extraterrestres construyendo cosas a solo unos cientos de miles de millas de distancia al otro lado de esta pequeña roca espacial. Lo que sea que estos programas realmente estuvieran haciendo o por qué lo estaban haciendo, sigue siendo un tema de debate. Pero el hecho de que existieran y que operaran en los niveles más altos de clasificación sugiere que alguien en posiciones de autoridad significativa pensaba que estaban obteniendo algún tipo de resultado. Y según Ingo Swann, definitivamente no estamos solos en el universo. Él dice con certeza que no solo no estamos solos, sino que, según Swann, estos seres extraterrestres están operando activamente instalaciones industriales a gran escala y de hecho están viniendo a la Tierra. Así que, si crees eso o no, probablemente depende de cuánto creas en la conciencia humana y si puede trascender las limitaciones normales del espacio y el tiempo. ¿Y acaso crees siquiera que los extraterrestres existen? Pero de cualquier manera, la historia de Ingo Swann nos obliga a pensar en estas cosas incómodas, ¿verdad? Como, ¿qué nos está diciendo el gobierno? ¿Y qué quieren que sepamos? ¿Por qué están haciendo estas operaciones? ¿Cuál es el propósito de ellas? Porque, incluso si solo una fracción de lo que Swann reportó es verdad, significa que gran parte de la narrativa oficial sobre nuestro gobierno y la forma en que opera la CIA la humanidad y nuestra comprensión del universo es fundamentalmente incompleta. Y esa es una posibilidad que creo que merece una consideración seria, sin importar lo extraña que pueda sonar la historia. Y eso, damas y caballeros, es la vida y obra de Ingo Swann. Quiero decir, realmente fascinante, no sé qué pensar al respecto. O sea, volviendo al principio, ¿verdad? Pensemos en esto de la percepción extrasensorial, ¿no? Bueno, él tiene estas habilidades psíquicas, tiene estos sueños, es difícil verificarlos, pero tal vez hay personas que sí. De nuevo, yo no soy alguien que vaya a decir sí o no, no tengo certeza. Estas cosas nunca me han pasado, nunca las he visto. Ni siquiera conozco a nadie a quien le haya pasado algo así, ya sabes, que haya tenido cosas como estas. Bueno, en realidad, retiro lo dicho. He hablado con algunas personas que han tenido, ya sabes, sueños precognitivos y esas cosas. ¿Es posible? Tal vez. ¿Es comprobable? ¿Verificable? Probablemente no. De nuevo, no lo sé. Pero él viene de una familia donde, al parecer, su mamá tenía este tipo de dones. Así que están abiertos a eso. Tal vez lo fomentan demasiado. ¿Quién sabe? Él practica estas cosas por su cuenta. De nuevo, entra a una instalación de pruebas controlada y estricta en Stanford. Predice los anillos de Júpiter. O sea, eso me parece bastante increíble. No lo sé. ¿Podrías buscar en Google y ver si hay algún desmentido específicamente sobre lo de Júpiter? Porque había leído algunas cosas diferentes que decían que, bueno, muchas de las cosas de las que él hablaba se podían intuir, ¿no? Podrías decir, el color del gas y, ya sabes, las nubes y las tormentas. Es como, sí,
La gente ya sabía eso, aunque nunca lo hubieran visto directamente con una sonda. Así que supongo que lo interesante con los anillos es que, ya sabes, él no da datos científicamente comprobables, ¿verdad? Porque supongo que si solo lo estás viendo, no vas a decir, oh, estaba a 120,000 millas de la superficie de Júpiter. Básicamente, él solo decía, sí, veo como este tipo de anillo de cristal alrededor que de nuevo nadie había visto antes. La gente solo había especulado. Él se arriesga, pone toda su carrera en juego frente a los investigadores de Stanford y dice, creo que hay un anillo. Y luego, 6 años después, resulta que sí lo hay. No sé, ¿es demasiado vago? ¿Es preciso? Me parece lo suficientemente preciso. ¿Resiste el escrutinio científico? Probablemente no, pero aún así me parece bastante fascinante que un tipo pueda aparentemente mirar a Júpiter y decir, sí, sé que hay un anillo. Y luego, en cuanto a lo de la Luna, me pregunto si el gobierno está tratando de probar esto y ver si es legítimo. ¿Por qué lo enviarían a ver una nave saliendo del agua en Alaska? Eso me parece un poco exagerado. O sea, ¿por qué enviarías a alguien que practica la visión remota para que vaya contigo a ver esa cosa? Parecía que lo estaban probando a él más que tratando de obtener información. Como si solo quisieran ver cómo reaccionaba o qué pensaba de esto. O tal vez estaban tratando de mostrarle algo de tecnología militar y no estaban seguros de si iba a quedarse callado. Y entonces dijeron, oh, vamos a hacer estas pruebas con él que son legítimas, donde intentamos averiguar si la visión remota es posible. Y también le vamos a mostrar algo de tecnología militar increíble y le vamos a decir que son extraterrestres, solo para asustarlo un poco. Y luego, cuando él cuente toda su historia, la gente lo va a descartar como un charlatán, ¿verdad? Eso es posible. Y luego, la mujer en la historia. Eso obviamente parece una trampa de seducción soviética. Pero el hecho de que él pensara que ella era una extraterrestre, eso me prueba que él está medio desubicado, hablando de extraterrestres un poco demasiado. No lo sé. Esa es más o menos mi conclusión. También me pregunto, o sea, creo que lo de la visión remota personalmente es que, ya sabes, estás en tiempos de la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos está tratando de encontrar cualquier manera de tener ventajas sobre los soviéticos. Escuchan sobre estas personas que aparentemente tienen habilidades psíquicas. Stanford está haciendo algunas investigaciones. Y digamos que el gobierno de Estados Unidos dice, está bien, vamos a asignar $1 millón a esta investigación para ver si sale algo de esto. Esto para mí es lo que llamarías bajo costo, alto impacto. Y tú dices, amigo, ¿cómo es que $1 millón es bajo costo? En el presupuesto de defensa de Estados Unidos, $1 millón es literalmente el 0.0001%. O sea, no es nada, pero podrías operar como un pequeño laboratorio de investigación con $1 millón y conseguir a algunas personas que dicen ser clarividentes para ver si pueden hacer algo. Y si puedes hacer eso, básicamente es como apostar todo tu dinero en Bitcoin en 2012. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como, sí, entraste cuando estaba muy bajo y el impacto es súper alto. Así que en el caso de que, ya sabes, este tipo realmente tenga algún tipo de capacidad de visión remota, es como, sí, solo paguémosle $1 millón al año y obtengamos secretos de inteligencia increíbles. Así que, eventualmente, disolvieron el proyecto Stargate, diciendo que nunca salió nada, ya sabes, sustancial de eso. Yo, no sé, soy un poco escéptico. Siento que este tipo de programas solo cambian de nombre y los mueven por ahí. Dijeron que cancelaron MK Ultra. Probablemente todavía estén haciendo alguna versión de eso. Siento que la razón de estas pruebas no era tanto sobre alienígenas cosechando en la Luna, sino más bien sobre cómo se siente este tipo dentro de la comunidad acerca de esto. ¿Y cómo va a cambiar esto, las narrativas y esas cosas? O sea, ¿cómo vamos a controlar cómo responde la gente a esto? Si este tipo sale a hablar, ¿va a ser como un denunciante? ¿Podemos moldear cómo la gente ve, ya sabes, a los alienígenas y cosas soviéticas? ¿Podemos controlar un poco la conversación? Eso no sé exactamente. Estoy siendo vago, pero esa es más o menos mi sensación general. Pero no sé. Cristos, ¿tú qué piensas? Creo que estamos dejando de lado lo principal, considerando que su libro se llama Penetration y que hay una dama de rojo, pero es solo mi opinión. Quiero decir, eso es atractivo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes? Dejen un comentario abajo. Si nunca han oído hablar de Ingo Swann, ¿cómo los hace sentir esta historia? ¿En qué los hace pensar? Y si ya han oído de él, tal vez lo han investigado mucho más que yo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué opinan sobre la visión remota? ¿Hay otras personas que hayan hecho proyectos de visión remota como este bajo el mismo tipo de escrutinio científico que se pueda verificar? Me encantaría leer más sobre estas personas. Sinceramente, no sé qué pensar sobre la visión remota. Parte de mí piensa que parece una locura. Parece que, si fuera posible, ya habría sido verificado científicamente, y podrías simplemente buscar en Google a alguien que lo haga todo el tiempo. Tal vez eso ya exista. Tal vez necesito investigar más y aprender más sobre la visión remota. No lo sé, pero por otro lado, pienso que no descarto cosas como estas en las que el gobierno invierte dinero activamente. Parece que podría haber algo ahí.
Hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que potencialmente esté pasando algo. Pero no lo sé. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Por favor, dejen un comentario. Y como siempre, este ha sido un episodio de Camp. Muchas gracias por acompañarme en mi tienda. Y los veré la próxima semana para más historias, profundizando en la madriguera de lo extraño, lo bizarro y lo inexplicable de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los mundos que han existido. Nos vemos entonces. Paz. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que debajo de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción, y realmente apreciamos eso de ti. Seré honesto. Por eso mismo, te invito personalmente a que te suscribas a Hoy en la Historia, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o el enlace en la descripción para Hoy en la Historia, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.